Hola, Sara. Hola, Sara. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, a mí sí que me conocéis todos. Me habéis dejado entrar casi literalmente hasta vuestra cocina en muchísimos casos. Han sido bastantes horas ahí conectando con los últimos y, bueno, como os podéis imaginar, a pocas semanas, por no decir, no sé, no quiero ni contarlas, pero bueno, tengo que depositar la tesis antes del 20 de diciembre, eso significa que tiene que estar escrita, que todavía no la he terminado, revisada, o sea que imaginaros, los que me conocéis un poco más, que me veis semanalmente, sabéis en el estado en el que estoy. Me ha encantado la presentación de Fernando, una pena que se haya desconectado porque le voy a involucrar yo también en cosas, pero bueno, como estoy en contacto con él, luego compartiré y le implicaré en todo lo que necesite. Una cosa, lo único, sé que estáis grabando estas jornadas, por mí no hay ningún problema, pero por favor, los datos que yo voy a enseñaros ahora son confidenciales, son preliminares, todavía no están publicados, son parte de mi tesis, así que por favor, hasta que no esté publicada, que solamente los consultéis, pero que no los difundáis, ¿de acuerdo? En cuanto esté, ojalá, yo seré la primera en hacéroslo llegar, incluso en invitaros a mi defensa si consigo pasar todos los trámites que tengo entre medias y nada, y os lo voy anticipando, esto no acaba aquí, ¿de acuerdo? Ahora os voy a hacer un pequeño resumen de mi estudio, que es a nivel global, o sea, prácticamente el 100% de la población española, yo voy a considerar el 100%, solamente hay un caso en el que no me he puesto en contacto, pero sé que porque tiene muchísimas dificultades, entonces, bueno, que sí que, como decía Fernando, yo sí que creo que puedo hacer una buena radiografía, una buena foto a nivel neuropsicológico que implica pues eso, conducta, desarrollo cognitivo y demás de toda la población española. Me alegra muchísimo formar parte de este proyecto, como ha explicado ahora mismo Fernando. Bueno, hasta el 2012 prácticamente nos empieza a hacer un estudio, un arranque fuerte de esta discapacidad, de esta enfermedad. Yo me matriculé en el 2014, o sea que prácticamente he vivido durante estos años de estudio de mi tesis, pues toda la evolución. De hecho, cuando empecé había solamente 6 casos diagnosticados y no he terminado la tesis hasta ahora. He agotado todas las prórrogas precisamente por eso, porque ibais notificándome más nuevos casos y otros tantos y más. Entonces, teniendo ya mi conocimiento y teniendo la oportunidad a lo mejor de incorporarlos y de hacer un estudio mucho más completo, pues por eso he ido pidiendo prórrogas y alargándolo. Lo que pasa es que ya no me dan más, o sea, ya me obligan a publicar sí o sí, pero esto no acaba aquí, ¿de acuerdo? Independientemente de mi tesis, tengo otros 3 artículos en marcha, que bueno, es información muy valiosa, ahora veréis todos los datos que tengo recogidos y que esto no termina aquí. Como bien decía Fernando, esto es lo que tenemos que hacer. Estos son los pasos adecuados. Es una enfermedad nueva. Hay que ir recopilando datos. Afortunadamente, y gracias a vosotros, yo he recopilado muchísimos, tanto a nivel cognitivo, conductual, como a nivel de epilepsia. Ese estudio, ese informe que al final os pasamos, esa encuesta, nos ha permitido recoger muchos datos, compararlo con la bibliografía existente y bueno, seguimos avanzando, ¿de acuerdo? Bueno, voy a compartir yo también la pantalla y os voy a enseñar brevemente. Sara, te puedes grabar, ¿no? Sí, podéis grabar, sí, por supuesto. Lo único eso, por favor, los datos, que de momento no publiquéis nada porque son confidenciales, ¿de acuerdo? A ver. ¿Me veis? Sí. Vale, es que yo no sé qué he hecho, he dejado de veros, pero bueno. Vale. Digo brevemente porque me he levantado esta mañana pronto para poder hacer esta mini presentación. No me da tiempo a todo, así que bueno, cualquier duda luego si queréis ampliamos con las preguntas y nada, lo que quería era transmitiros generalidades, ¿no? Para que tengáis conocimiento previo antes que nadie, que creo que es lo que os corresponde sobre mis resultados. Bueno, el motivo de mi estudio, como muchos sabéis, fue a raíz de un caso de uno de vosotros
que, bueno, pues que con 11 meses fue cuando nos conocimos, tenía un fenotipo peculiar, todo lo que las descripciones clínicas y genéticas que ha descrito Fernando. El trabajo que hicimos fue desde la estimulación, yo estaba en atención temprana en ese momento, cuando empezamos a trabajar, se incorporaron varias terapias como fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y un poco lo que habéis preguntado, a ver, la evolución que yo he visto en todos los casos que os he estado siguiendo es que hay evolución, puede ser más lenta, así es, pero hay evolución, lo cual es positivo, ¿de acuerdo? Algo muy importante es que, bueno, antes, sobre todo hace unos años, aunque estamos hablando de un trastorno muy reciente, se demoraron mucho, se pueden demorar el diagnóstico, la confirmación, bastantes años. En este caso, tardar hasta los 8 años de edad no se confirmó. Creo que todo esto ha cambiado, ahora los diagnósticos pueden ser más rápido y es importantísimo darle publicidad y que se conozca y, bueno, estando gente como Fernando y otros genetistas con los que estáis, por eso él decía, y yo lo secundo, el que sigáis en contacto con médicos y que tengáis revisiones médicas, creo que es muy importante, porque al final en todos los hospitales y en todos los centros se habla, se comenta y es una manera de transmitir la información. Bueno, el motivo principal de mi estudio fue que al consultar bibliografía, como por ejemplo el estudio de Sousa, ellos suponían, que fue algo que me llamó mucho la atención, que tenían un retraso y ellos consideraron que podía ser severo o moderado y en otros casos leves, pero no he encontrado en ninguna publicación ninguna evaluación, ni siquiera un inventario de desarrollo ni nada pues para medir este desarrollo a nivel intelectual. Entonces eso fue principalmente lo que me empujó a hacerlo porque yo sí que dispongo de la capacidad y de los recursos para poder hacerlo y ese ha sido el motivo principal de mi estudio. Los objetivos eran eso, hacer una evaluación neuropsicológica, pues son esos principalmente, donde he medido por medio de diferentes pruebas el desarrollo que tienen a nivel intelectual, a nivel motor, tanto fino como grueso, de comunicación, tanto receptiva como expresiva, a nivel adaptativo de autonomía personal, a nivel social, emocional y conductual. Estos últimos factores más psicológicos, más personales y emocionales, no están reflejados en ningún artículo, nada, no ha habido ninguna investigación al respecto, así que bueno, pues todos estos datos son novedosos y me alegra mucho el aportar mi granito de arena con todos vosotros. Sabéis que hemos analizado los registros de electroencefalográficos también pues para poder describir y puesto que sí que hay información ya publicada, pues comparar datos y ver si en la población española también se comparten a lo mejor estos datos. Muy brevemente, porque como veis es un tema difícil que muy bien ha explicado Fernando, él es el experto, me cuesta un poco más meterme en estos berenjenales, pero bueno, sí que he medido, también tengo información de los exones que están alterados en todos vuestros niños y bueno, esto es una cosa a la que quiero involucrar a Fernando, ya he hablado con él para que hagamos un estudio, ¿no? Un poquito más exhaustivo, que confirmemos o descartemos si todos los casos tienen de verdad Nicolaides o si algunos son bis o es otro y hay que descartarlos y ver realmente si se cumple la alteración que se produce dentro del Nicolaides Baraitser aquí en el SMARCA2 y el desarrollo cognitivo. La evaluación, como os acabo de decir, bueno, pues en la población española ahora mismo hay 21 casos detectados, las edades son entre 14 y 16. Estas son las edades que yo tengo registradas en el momento de la evaluación, ¿de acuerdo? No es su edad cronológica, es la edad en el momento de la evaluación. Y estas son las pruebas que he podido aplicar a todos. Las que están en negrita son las que he podido aplicar a todos, que es el inventario de desarrollo Battle, que os voy a comentar ahora algunas cositas breves, un inventario de vocabulario en imágenes, el Peabody, que es de lenguaje receptivo, el SENA, que este me ha dado muchísima información, la encuesta sobre epilepsia y el ADR, que es un diagnóstico para el diagnóstico de autismo. No lo puedo contabilizar porque no tengo resultados de todos, así que no es relevante el presentar datos de 3 personas, 4, así que bueno, esto lo dejo ahí en la recámara por si en algún otro momento hay que retomarlo.
Bueno, conclusiones del inventario de desarrollo Battle. Comentaros que es una escala de desarrollo y esto indica que me va a dar el nivel de desarrollo de cada uno de vuestros niños en cada una de estas áreas. Que eso es lo interesante, porque si no, todavía hablar de un cociente intelectual o aplicar pruebas más estandarizadas no sería muy objetivo porque estarían todos muy por debajo y de esta manera lo que matizo y concreto es la edad de desarrollo de cada uno de vuestros niños. Esta es la conclusión, la gráfica general, inicial. En la línea roja siempre es la edad cronológica en el momento de la evaluación, en meses, todo está en meses, y estos son los resultados. Como podéis ver, en todos los casos el nivel de desarrollo es inferior al nivel de edad que tenían, pero como veis en algunos casos la diferencia es mayor que en otros. No sé si veis mi puntero. ¿No? Ah, vale. Por ejemplo, hay algunos casos donde la distancia es mucho menor, mientras que hay otros donde la distancia es mayor. Algo que quería comentar es que, vamos a ver, a nivel cognitivo, cuando se es pequeño, la diferencia puede ser menor, pero según se va avanzando, como el ritmo de aprendizaje es más lento, la diferencia se va haciendo mayor. O sea, en cierta medida que la curva, que la distancia se haga mayor con el paso del tiempo, con la edad, es normal, ¿vale? Es algo que nos encontramos siempre cuando hay retrasos en el desarrollo. Os pongo aquí la gráfica de edades a nivel cognitivo. Vemos lo mismo, ¿no? Que hay disparidad entre los participantes. En algunos la distancia es muy pequeña, en otros la distancia es mucho mayor, más notable. Esto es a nivel cognitivo. Tengo gráficas, creo que son 50. He seleccionado unas pocas, pero si hay alguna que os interesa en concreto, me lo decís, que ahora mismo comparto pantalla con mi tesis y os aporto los datos que queráis ver. Esto es con respecto al desarrollo motor. No he desglosado en fino y grueso para vosotros, para esta presentación, pero que sepáis que también tengo los datos. Lo mismo, vais a ver, perdón, prácticamente el mismo perfil en todas las gráficas. Todos están por debajo y hay una discrepancia entre las puntuaciones. No todos tienen el mismo nivel de afectación. Esto es a nivel de comunicación, lo mismo, a nivel de comunicación general. Luego también os presentaré a nivel de lenguaje receptivo, que creo que es muy, muy importante, y a nivel de lenguaje expresivo, puesto que es una alteración principal en este síndrome. A nivel de desarrollo personal, estos son ya personal social, son variables nunca medidas y bueno, pues que me alegra mucho aportar esta información. Como veis, esto es a nivel personal social general, pero aquí dentro de este índice global se engloban 5 o 6 áreas más, que también tengo todas desmenuzadas y explico en mi tesis todas y cada una de ellas, ¿de acuerdo? Lo mismo, a nivel personal social, todos están por debajo de la edad cronológica en el momento de la evaluación. A nivel adaptativo, que esto tampoco estaba medido, pues aparece algo similar. Y algo muy importante que hemos querido plasmar es para intentar, por ejemplo, objetivar este nivel de afectación que tienen, claro, al no poder sacar un CI, al no poder dar una puntuación y poder medir realmente qué nivel es, si leve, moderado, grave, profundo, severo, lo que hemos hecho ha sido sacar puntuaciones relativas. Esto se hace calculando, dividiendo pues, la edad equivalente con la edad cronológica y multiplicándolo por 100. El 100% sería 1, es decir, el punto, y como veis, aquí está el nivel de afectación. En algunos casos pues, es más bajo, en otros es más leve, y voy a intentar, a ver si me da tiempo, esta puntuación relativa, a ver si de alguna manera la podemos correlacionar con las puntuaciones estándar, ¿no? Las puntuaciones que se consideran para poder hablar de un retraso madurativo, un retraso intelectual leve, moderado o grave. Vamos a intentarlo, estamos en ello, espero llegar a tiempo. Si no, de todas maneras, todo esto lo explico y en general, como estáis viendo, pues el perfil es muy variable. No en todos la afectación es igual, varía también con la edad, se acentúa más con la edad. Y bueno, estos son los datos que os puedo ir mostrando. Conclusiones en generales de la Battle, pues todos los niños, como acabáis de ver, tienen un retraso en el desarrollo global, encontrándose por debajo de lo esperado para su edad en todas las áreas evaluadas,
pero como veis en diferentes grados. El desarrollo general está entre los 12 y los 62 meses de edad de desarrollo para la población española. Con respecto al test de vocabulario en imágenes, Peabody, este quise pasarlo porque todos lo recordaréis, eran imágenes, yo os enseñaba dibujos, 4 imágenes y decía una palabra y los niños tenían que reaccionar, ¿no? Señalar el dibujo. Esta prueba me gustó porque no es necesaria una respuesta verbal, que al haber una afectación importante a nivel de expresión verbal, pues creo que era por lo menos interesante ver si había diferencias. Y eso es lo que he hecho. He comparado los resultados a nivel del lenguaje receptivo en el test Peabody, en el anterior, con este test en el cual no se necesita una respuesta verbal. Como veis, que es la gráfica en verde, en el momento que se aplican pruebas o test que no requieren una respuesta verbal, los resultados son mejores. ¿Qué quiero decir con esto? Esto me ha dado la pista luego de cara a la intervención. Es decir, todo lo que se pueda hacer o todas las herramientas que se puedan utilizar que no requieran una respuesta verbal, creo que son muy adecuadas para este tipo de población, porque van a dar más información. Todas estas pruebas contemplan el azar, está todo eso muy medido, entonces si vemos que la gráfica es mayor, significa que tienen un nivel de lenguaje receptivo mayor del que a lo mejor se está pudiendo contemplar de una manera estándar, ¿no? Por lo que los niños transmiten. Y creo que eso es un dato importante a tener en cuenta. Las conclusiones, bueno, pues son estas las que os digo, ¿vale? De nuevo hay afectación entre los diferentes participantes, prácticamente en todos. El nivel más alto equivale a 87 meses. En algunos casos no se pudo considerar, no son interpretables los resultados, puesto que en los primeros elementos ya se falla, hay un número de fallos consecutivos, entonces ya se invalida la prueba. Eso indica que su nivel de desarrollo, el nivel de lenguaje perceptivo es menor de 2 años y medio. ¿De acuerdo? Pero en la gran mayoría sí que se puede aplicar. Creo que solamente son 4 los que presentan un nivel más bajo. Y ahora ya paso al SENA, que aquí bueno, me ha dado muchísima información. Aquí hago una evaluación conductual. Como sabéis, eran cuestionarios para los padres y para vosotros y para los profesores y para ellos mismos. Solamente los autocuestionarios los he podido aplicar en 2 casos, por lo que no lo contemplo no puedo poner los datos en la tesis porque no es relevante, porque son 2 casos y además en alguna ocasión tengo duda de que pueda tratarse de bis y no tanto de Nicolaides, pero bueno. El caso es que toda la información que me habéis aportado, tanto vosotros como los profesores, es muy valiosa. Se aplica a partir de los 3 años de edad, así que he podido aplicarlo a todos vosotros. Y las puntuaciones pues incluyen muchísimos índices, como ahora os voy a ir enseñando algunos. Bien, este es el general, el índice global de problemas. Tengo aquí una barra en rojo, en puntuación 70. La media es 50, pero como en muchos test se consideran 2 o 3 puntos por encima y por debajo como dentro de lo normal, ¿de acuerdo? Es decir, la media estaría en 50, 60 sería normal alto y ya a partir de 70 hablamos de que son puntuaciones clínicamente significativas. Como veis, aunque están todos en un nivel medio alto, son pocos los que aparecen como clínicamente significativo, no estadístico, ¿vale? Sino a nivel clínicamente significativo sí que se detectan problemas globales a nivel general de comportamiento, de conducta. Sobre todo, aquí tenéis en la escuela, es la línea azul. Esto es algo que también he analizado. He intentado sacar correlaciones entre vuestras respuestas y la de los profesores. Una correlación de Pearson, por ejemplo, que es la que hemos utilizado, lo que hace es indicarme si tanto los profesores como vosotros de alguna manera organizáis o alineáis a vuestros hijos de la misma manera. No es tanto cómo les valoráis, sino a nivel estadístico si aparece, si es significativo, si hay correlación, si hay concordancia en cómo se distribuye la muestra.
En pocos casos, no en todos, ha salido una correlación positiva, pero bueno, todo eso también es información importante y además creo que es muy complejo de evaluar algunos aspectos porque muchas de las preguntas hacían referencia a temas personales o, por ejemplo, temas conductuales en el sentido de le da muchas vueltas a las cosas. Cuando tiene un problema, está mucho tiempo pensando en ello. Eso en vuestros niños muchas veces es complejo de identificar. Entonces, bueno, pues puede haber interpretaciones. Por eso he intentado hacerlo lo más estadístico posible para aportar también la información más empírica posible. Bien, esta gráfica es de problemas emocionales, que como veis no hay ninguno que destaque estadísticamente. Puede haber altibajos o puede haber algunos, los que sí que se muestre pues algo de ansiedad, algo de depresión. Esto está relacionado con lo que preguntabas, Elena. No sé si tendrá relación con la hiperfagia que pueda tener ahora mismo tu hijo. Tengo datos del nivel de ansiedad de cada uno de vosotros. No lo he puesto aquí, pero si queréis luego os lo puedo enseñar y podría ser relevante, ¿no? Cuando hay picos más altos de ansiedad, que a veces es incluso por variables hormonales. Están entrando vuestros niños, muchos de ellos ya en la preadolescencia, adolescencia, y son épocas de cambio y a nivel conductual siempre suele haber cambios. Entonces es posible que un nivel más alto de ansiedad, pues a lo mejor pueda justificar estas alteraciones de las que también se describe en algunas publicaciones de conducta alimenticia, de tener que controlar la alimentación porque comen de una manera un poco más compulsiva. A nivel conductual, estas son gráficas en general, ¿de acuerdo? Como veis, de nuevo el colegio, desde la escuela, es donde ven más dificultades. Es normal que entre vosotros y los profesores haya una discrepancia en criterio, porque vosotros principalmente comparáis pues, con otros hijos que habéis tenido, con niños que conocéis, vecinos, familiares, mientras que en el colegio, de una manera innata, se compara con una muestra mucho más grande, que es el resto de sus compañeros. Entonces, siempre es frecuente que nos encontremos discrepancias, pero en este eje, por ejemplo, veis que más o menos la tendencia es similar, es decir, que cuando uno puntúa alto, el otro también y así correlativamente, ¿de acuerdo? Salvo en algún caso donde ahí sí que se puede ver una discrepancia. En funciones ejecutivas, que son unas funciones para mí son importantísimas, son muy complejas, implican muchos aspectos, desde la regulación, el autocontrol, principalmente eso, ¿no? Las estrategias que tienes para resolver problemas, el saber analizarte a ti mismo y saber cómo debes hacerlo, cómo salir de un problema, son muy, muy complejas, las explico, les dedico mucho tiempo en mi tesis porque creo que son muy importantes y en general, como veis, esto sería ya a partir de la puntuación en la que son clínicamente significativos y bueno, hay bastantes casos en los que las puntuaciones son altas y el resto, bueno, pues están dentro del rango medio o medio alto, como veis. En recursos personales, bueno, pues aquí la interpretación es al revés. Se considera clínicamente significativo a partir de 30. Eso significa pues, que tienen pocos recursos, ¿vale? Para poder resolver problemas o enfrentarse a situaciones. Recursos personales normalmente suelen necesitar de un adulto o de un mediador para poder resolver los conflictos que tienen. A nivel atencional, que esta es otra variable que no está medida, que aporto información también. Bueno, pues como veis, hay algunos en los que sí que hay problemas de atención, aunque a veces hay discrepancia entre el colegio y la escuela, o en casa y la escuela, pero como os he dicho, esto es normal. Muchas veces en casa es donde vais a ver lo mejor y lo peor de vuestros hijos, ¿no? Porque es donde se sienten más cómodos y es donde van a mostrarse realmente cómo son. También hay otras situaciones, otras conductas que en los colegios pues se ven más, se notan más al estar en grupo, y entonces por eso cada una de las variables las analizo con detalle pues para intentar darle un sentido, pero vamos, que esto es ahora mismo lo que os puedo aportar de la población española. Es una foto, una radiografía de, en este caso, los problemas de atención, que es algo que muchos de vosotros os quejáis y me habéis manifestado que no atiende, que es muy impulsivo, que siempre pasa de una cosa a otra. Y bueno, sí que es cierto que están en niveles altos y sobre todo pues aquí en la familia es donde más destaca.
A nivel de hiperactividad, que es otra cosa que también me comentáis, que son muy inquietos, que no paran, que le cuesta centrarse, bueno, pues como veis, no es tan notable como los problemas de atención. Son menos los casos que son clínicamente significativos. Y aquí, perdón, que es que casi no lo veo, esta variable. El control de la ira, perdón, esto es otra cosa que también, el control de la ira y de la agresividad, de las agresiones, ya sean verbales, físicas, manifestaciones conductuales. Bueno, pues en el control de la ira, como veis, son poquitos casos los que son de alguna manera significativos, la gran mayoría son más altos en la escuela, salvo en un caso. Entonces, bueno, pues esto es lo que os decía antes, ¿no? Al compararlo con una población más grande, que es el resto de compañeros, bueno, pues estos son los datos que van apareciendo. Sin embargo, en agresividad, pues como veis, es mucho más bajo. Solamente hay uno a nivel la familia que se puede considerar clínicamente significativo y otro caso, bueno, pues que está pasando por un mal momento, creo yo, el chaval y está un poco más alterado y tiene bastantes manifestaciones aquí a nivel de agresividad, bueno, pues que puede ser verbal, gritos, conductas, bueno, todo eso está definido también en mi tesis y os aportaré toda la información que queráis. Estos son los recursos, el retraso en el desarrollo, que era algo que me esperaba, es decir, por encima de 70 es clínicamente significativo y esto quiere decir que todos los participantes tienen un retraso en el desarrollo, medido también desde otra variable y está muy bien porque aporta información y corrobora pues esto que ya sabemos, ¿no? Que todos presentan un nivel de discapacidad de algún tipo a nivel cognitivo. Comportamientos inusuales, esto es lo que os lo he querido plasmar, por eso que os decía, por esa comorbilidad que también hay con el autismo. Varios participantes tienen también diagnóstico de autismo y uno de los rasgos son comportamientos inusuales, cosas que suelen hacer pues ciertas estereotipias o cosas que no suelen ser muy frecuentes. Y como veis, bueno, pues tanto en la familia como en la escuela se detectan esos comportamientos, digamos que son poco frecuentes en los niños de su edad. Os enseño aquí también la integración y competencia social. Esta es una variable que tampoco está recogida en ningún artículo y es no solamente es el nivel de sociabilidad, lo buenos niños que son, lo amables, los empáticos que son, sino cómo se les integra en los grupos, cuánto se les tiene en cuenta pues para invitarles a eventos, para contar con ellos como participantes para hacer algo, como compañeros para hacer algo, ¿vale? Entonces, como veis, bueno, pues aquí a nivel de escuela pues salen las puntuaciones más bajas, lo que quiere decir, bueno, pues que a nivel de competencia social, bueno, pues dentro de la escuela pues están un poquito más bajos que vuestra percepción como familia. Os enseño también aquí inteligencia emocional, que es otra variable que no estaba registrada y bueno, pues un poco similar, ves que hay disparidad, en algunos casos se percibe más, es más pronunciada en la escuela, en otros menos en casa, pero ninguno de ellos es clínicamente significativo, lo que significa que, bueno, pues que a nivel de inteligencia emocional, pues que tienen poca, esto indica que todos tienen pocos recursos o poca capacidad de inteligencia emocional. Y por último, esto bueno, es uno de los últimos, esto es la disposición al estudio. No todas las variables se miden en todos los participantes, como veis aquí son solamente los mayores. Esta escala se divide de 3 a 6 años, de 6 a 12 y de 12 a 18. En los mayores, a partir de 12, es donde se mide esta variable, que es la predisposición al estudio, las ganas de aprender, la constancia, el ser conscientes de lo que tienen que llevar, de sus materiales y demás. Y bueno, pues como veis aquí las puntuaciones son bajitas, están todos por debajo de lo esperado, o sea, no es clínicamente significativo. Conclusiones, bueno, pues como veis todos ellos presentan problemas a nivel de conducta y emocional, bien por exceso o por defecto y en diferente grado. De epilepsia, que esto es algo que no os comenté nada en la anterior jornada, 16 de los 21 participantes nos habéis transmitido que tienen o han tenido algún tipo de actividad de este tipo.
Las crisis fueron muy variadas, las más abundantes son de tipo generalizado, tanto en las publicaciones internacionales como en la población española. Y algo que hemos visto novedoso, que no está descrito, es que en la población española hay un porcentaje alto, 41%, que estaban asociados a crisis febriles. Y esto es un dato que aportamos nuevo. El inicio de las crisis, según lo publicado hasta ahora, es entre los 7 meses y los 41 meses de edad, y en la población española es similar. Nos habéis transmitido que entre los 8 y los 44 meses es cuando habían empezado las crisis, lo cual, bueno, pues se corrobora la información a nivel internacional. En nuestra población, bueno, pues los estudios, los electros no muestran alteraciones, pero en los casos en los que sí que se registraron anomalías, las más habituales son generalizadas, ¿vale? Afectación cerebral generalizada. Aquí una de mis directoras, que es Esperanza, la chica que estuvo también en las primeras jornadas, bueno, pues cualquier información, cualquier cosa que le queráis preguntar, ella dispone de todos los datos, o sea que si queréis profundizar en este punto, que sepáis que lo podéis hacer y que este es uno de los artículos que estamos a punto de publicar. Un artículo exclusivo sobre epilepsia, todos los tipos, descritos en Nicolás Baraitser, haciendo una gran revisión con la información ya aportada a nivel internacional. Y aquí lo que más nos llamó la atención fue un dato curioso que no sabemos todavía cómo interpretarlo, es que la gran mayoría de la actividad se producía a nivel izquierdo, el lóbulo temporal izquierdo. Aquí ponemos derecho e izquierdo, principalmente son izquierdos. Entonces, que sepáis que el área del lenguaje se localiza en el hemisferio izquierdo, por lo que a lo mejor podría ser una manifestación o una causa o una consecuencia, ¿no?, de la relación que hay entre la epilepsia cuando es de foco a nivel izquierdo y las alteraciones a nivel del lenguaje expresivo. Eso todavía no lo podemos concluir, vamos a intentar analizar los datos con más precisión y ya os diremos. Con respecto a los exones, esto es lo que me hubiera encantado que hubiera visto Fernando, pero bueno, lo compartiré con él aparte. Dispongo de la información de 20 casos, de los 21, de 20 exones, y como veis, sí que aparece una ligera tendencia. Lo que pasa es que hay algunos casos que rompen, digamos, esa tendencia. Como os he dicho antes, tengo dudas de que algún participante no presente realmente Nicolaides y pueda ser BIS o pueda ser otro tipo de alteración. Habría que darle una vuelta a los estudios genéticos y bueno, sí, y es lo que quiero hacer con Fernando y vamos a intentar hacer, es revisar los exones o matizar el diagnóstico genético, pues para ver si esto se cumple. Como veis, esta es la edad de desarrollo, ¿de acuerdo? Y este es los exones, ¿vale? El nivel de afectación, perdón. Aquí tenemos los exones afectados, que son entre el 15 y el 25, el 25. Como veis, la gran mayoría están entre el 24 y el 25. Esto es algo también interesante. No hay ninguno por debajo de 15, o sea que estamos dentro del dominio, como bien ha explicado Fernando, y lo único es que tenemos dudas de que alguno de ellos no sea, ¿vale? Y este es el nivel de desarrollo. Esta puntuación es el nivel de desarrollo que tiene. Entonces, como os digo, parece que hay una cierta tendencia, aunque no en todos los casos se cumple, por lo que ahora mismo con esta información no puedo afirmarlo, tan solo dejar la puerta abierta de sospecha y de la necesidad de revisar o de matizar estos diagnósticos para ver si se cumple esta variable o no, que sería interesante de ver. Conclusiones generales que os puedo transmitir, pues como veis, hasta ahora no puedo afirmar que haya una relación, como os acabo de decir, en el exón afectado y el nivel de afectación cognitiva, pero estamos en ello y vamos, analizaremos la información. Por último, con respecto a las terapias recibidas, bueno, esto ya hablé de ello en la primera jornada y a mí me parece muy importante, así como Fernando ha hablado de la importancia de seguir o del protocolo, que no hay ninguno a nivel médico y creo que lo estáis haciendo muy bien y que es muy importante que sigáis con las visitas médicas con todos los profesionales principales.
Desde mi campo, creo que estas son las áreas o las terapias que sí que tienen evidencia científica, que sí que hay estudios y que están demostradas de que influyen en el desarrollo y pues nada más la atención temprana, que es la- el tratamiento global desde el nacimiento, desde que se detecta cualquier anomalía en el nacimiento hasta los 6 años, la fisioterapia, por supuesto, la logopedia también la veo súper necesaria para poder generar sistemas alternativos de comunicación en vuestros chavales, la terapia ocupacional y, como no, la neuropsicología. Hay otro tipo de terapias a las que vais que no les quito importancia porque creo que con todo con lo que vuestros hijos disfruten es adecuado. Hay una corriente nueva, bueno, no es tan nueva, pero hace unos años, no sé si habéis oído hablar de la neuroeducación, que precisamente lo que habla es eso, de la importancia de enseñar desde las emociones, es decir, con todas las cosas con las que se disfruta y que hacen partícipe a todas las personas, por eso, porque disfrutan, porque resultan placenteras. Entonces, no voy a negar que esto no sea efectivo, ni muchísimo menos, pero no puedo afirmar que tenga tanto impacto como este otro tipo de terapias, pero sí que secundo que si son placenteras para los niños, si se relacionan, pues que sigáis con ellas, porque todas son importantes. Desde mi punto de vista neuropsicológico, todo es importante para su desarrollo. A nivel motor, como digo, bueno, pues es importante que estéis en contactos con fisioterapeutas o que hagáis tratamiento con fisioterapeuta, desde la psicología y la neuropsicología, pues para desarrollar las capacidades cognitivas. Creo que también son muy importantes de cara a diseñar incluso programas de intervención a nivel logopédico. Hay que tener en cuenta a nivel cognitivo, pues para saber si van a poder trabajar con un sistema de comunicación alternativo o con pictogramas, que si es mejor con fotos reales o si van a entender las representaciones gráficas, como a veces se utilizan con los pictogramas. Es decir, ahí el desarrollo cognitivo es muy importante y siempre en atención temprana se trabaja de una manera multidisciplinar y se tienen en cuenta ambas disciplinas, ¿no?, para poder diseñar estos programas de intervención. Y la terapia ocupacional me parece muy importante porque da una funcionalidad, es decir, en el día a día, en el manejo de los utensilios, de los cubiertos para comer, a la hora de adaptaciones en la ropa para poder vestirse y que sean lo más autónomos posibles, los engrosadores para que puedan agarrar mejor los lápices, los cubiertos, lo que sea. Para mí son las terapias principales con las que sobre todo me he desarrollado a nivel profesional en los centros multidisciplinares que siempre he estado y creo que son las principales y que yo os recomendaría que siguierais. Esto es un poco lo que os decía, la importancia del desarrollo cognitivo, tenerlo muy en cuenta. El desarrollo, los sistemas de comunicación también son muy adecuados, hay muchos tipos y lo importante es eso, pues delimitar cuál es el mejor para cada uno de vuestros hijos. Hacer revisiones periódicas también, que sepáis que, por ejemplo, en psicología, cada 2 años es el tiempo que realizamos nuevas o revisamos de nuevo las pruebas o los inventarios de desarrollo y demás, es el tiempo que se estima que ya es una franja muy notable con respecto al avance cognitivo y cada 2 años tenemos que revisar datos, ¿vale? Entonces es importante que estéis en contacto frecuente con diferentes profesionales y bueno, sabéis de siempre, ¿no?, que he defendido que es muy importante también a nivel familiar el atenderos, el bajar vuestras ansiedades, resolver todas vuestras dudas, porque sois vosotros los que estáis día a día con los chavales. ¿Vale? Como dije anteriormente, vuelvo a decir ahora, juntos somos todos más fuertes y espero que os haya servido. Voy a intentar volver a conectar, a ver si os puedo ver. Ahora os puedo ver, ¿vale? Esto no es más que un resumen. Tengo muchísima más información. Como veis, estoy nerviosa, hasta incluso con vosotros me cuesta expresarme. Si esto es una simulación de mi tesis, Dios mío, no sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, espero que quede todo claro. Tengo todavía muchísima información que analizar, incluso con la que acaba de dar Fernando. Hay cosas que quiero incluir en mi tesis y voy contra el reloj, ¿vale? Entonces, bueno, cualquier duda que tengáis,
Me la podéis preguntar ahora, si no, también todos tenéis mi contacto, según os vayan surgiendo problemas. Y como digo, o sea, yo por mi parte no termino aquí. Tengo 3 artículos más en marcha y bueno, en cuanto esté mi tesis publicada tendréis acceso a ella y seguimos avanzando. Bueno, ahora os toca a vosotros. ¿Alguna duda o muchas? Tengo una duda. Sí. Vamos a hablar de las terapias. Sí. Nerea tiene 19 años reales, pero no mentales. ¿Hasta qué edad conviene seguir? Pues Nerea sigue con logopeda, sigue con neuropsicólogo. ¿Hasta qué edad es conveniente que siga con las terapias? ¿Hay una edad donde ya no va a avanzar más y ya no hace falta o es para toda la vida? Pues mientras puedas mantenerlo, yo te recomiendo que lo mantengas. Es decir, no te puedo decir si va a ser hasta toda la vida, eso lo van a tener que decir los diferentes profesionales. Es decir, es posible que toquéis techo, que en algunas áreas toquéis techo, en el sentido, bueno, pues de adaptación o de escritura, pues que ya no sea el avance más notable, o sea, o los agarres, pero siempre y cuando podáis seguir manteniéndolas, porque las demandas del ambiente van a ser cambiantes. Entonces, ahora a las demandas que ella tiene que hacer frente, pues no son las mismas que a las que tenga que hacer frente cuando tenga 30 años, ¿vale? Entonces, mientras podáis mantenerlo una vez, por ejemplo, en logopedia, si ella tiene un buen sistema de comunicación o si es necesario crear un sistema alternativo de comunicación, bueno, pues a lo mejor una vez que se diseñe, lo único que será necesario será incorporar nuevos iconos, nuevos pictogramas o, digamos, nueva información para comunicarse. Así que el seguimiento, yo creo que es mejor mantener un seguimiento siempre para ir incorporando todas esas cosas también en función de las demandas que ella tenga a las que se exponga en cada momento. ¿Vale? No hay una edad de inicio y de fin y pues como las revisiones médicas, mantener un contacto continuo mientras sea necesario, y eso lo vais a ver sobre todo vosotros, pues mantenerlo. Sara, la gestión de la frustración. Sí. Sí, es que ese tema... Vale, a ver, para hablar de frustración, aquí nos metemos con el control de la ira, la agresividad y las funciones ejecutivas, que es de lo que os hablaba antes, ¿no? La capacidad de regularte a ti mismo emocionalmente. En vuestros niños es muy difícil que ellos mismos sean capaces de regularse, autorregularse, ¿no? De ser conscientes de, pues como yo ahora mismo, pues estoy nerviosa, venga, tengo que hablar despacio, respira o lo que sea, ¿no? Entonces, ahí los reguladores vais a ser vosotros, ¿vale? Entonces, es difícil. También, como os he dicho, estáis entrando muchos de vosotros en edades de preadolescencia y adolescencia. Hay un desajuste hormonal, pero en toda la población con y sin síndromes de ningún tipo. Yo ahora mismo tengo adolescentes que quiero estrangular, literalmente, con y sin discapacidad. Y bueno, respiro, digo, pasará, venga, vamos, semana a semana vamos superando estas cosas. La dificultad añadida está ahí, en la autorregulación, ¿vale? Entonces, seguro que os frustra o que decís, si es que eso se lo estoy diciendo continuamente, si es que él ya sabe lo que tiene que hacer, si es que son las mismas rutinas y veis que a lo mejor no termina de cuajar. Y es por eso, por esas dificultades que hay, esa inmadurez que hay a nivel ejecutivo, en este caso, pues para poder autorregularse, ¿vale? Entonces, paciencia, mucha rutina, a veces mucho contacto corporal, abrazar, darles tiempo, dejar que se calme. La explosión de la ira o la agresividad es una U invertida, es decir, siempre va a tener un pico en ascenso, pero luego llega a un tope y a partir de ahí baja y decae, ¿de acuerdo? Entonces, tener paciencia y ayudarles de la manera que mejor podáis. En algunos casos, utilizo el tiempo fuera, les dejo que se vayan, otras veces me voy yo, directamente y cierro la puerta, cuento hasta 10 y luego vuelvo, a otros les abrazo, a otros les canto, o sea, es que no os puedo decir una pauta general, pero sí que os quiero transmitir eso, que hay una dificultad y que es un tema que va a costar, porque ellos no pueden y vais a tener que ser vosotros sus reguladores, ¿vale? Vais a tener que ayudarles bastante. Y el tema de las que siempre, el tema de las secuelas, estas repeticiones, que me parece que tú y yo lo hemos hablado 1350 veces, ¿no? La secuela. ¿Cómo gestiono yo
esa repetición absoluta, de que si me voy de un tema a otro, y no hay ni logopeda, ni psicóloga, ni nadie que te diga, ostras, ya sé que no hay una fórmula mágica, pero sí que es verdad que a veces que yo en mi caso, y soy muy paciente, pierdo la paciencia. Yo pierdo la paciencia. La hicolea continua, cuando entra en un bucle, que creo que es algo que es muy común en el síndrome, muy común en el síndrome, ¿no? Ostras, esto es esta materia pendiente mía que tengo, creo que la tengo pendiente desde que te conocí, que no sé cómo gestionarlo. No. Vale, varias cosas. A ver, las ecolalias son una manifestación pues de rigidez y no deja de ser también como una autoestimulación. Es decir, cuando estamos nerviosos, pues hay gente que juega con el boli, hay otros que mueven las piernas, hay otros que hacen otros movimientos, ¿no? Se muerden las uñas. Las ecolalias suelen ser una manifestación de eso, de ansiedad o de inquietud, y es una manera de autorregularse, precisamente lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, externamente pueden ser molestas, porque es que es repetitivo, digamos que es ruido continuo, ¿no? Por un lado, creo que debéis entenderlo, que eso es una capacidad que ellos tienen como para autorregularse. Y por otra, a mí lo que me suele funcionar con cualquier niño que entra en bucle, me da igual que sea con ecolalias o con un tema entra en bucle, es distraer, intentar romper, sacar ese bucle. Por ejemplo, con adolescentes mayores que a lo mejor no tienen mucha discapacidad, les digo, venga, cuéntame un chiste. Les rompo por completo los esquemas. ¿Cómo? Pero, o sea, te estoy hablando de esto y me pides que te cuente un chiste. Sí, evidentemente, venga, cuéntame un chiste. Vamos, entonces ya el hecho de dejar de pensar en eso, que me cuenten un chiste que sea malísimo o que yo les cuente un chiste o lo que sea, romper, les saco de ese bucle, que es lo importante, ¿de acuerdo? Entonces, este ejemplo no creo que os sirva, pero sí que podéis hacer, no sé, cosquillas. Algunos niños cuando vienen y entran con berrinche, pues empiezo a hacerle cosquillas, a ver dónde está el botón de la risa, dónde está, o venga, a ver, voy a bajar el botón, no sé, intento contacto corporal, a otros pues les abrazo, o les pongo una canción, o que suene un sonido repentino, es decir, sacarles de alguna manera de ese bucle. Y por otro lado, trabajar la paciencia en vosotros. Eso ya lo sé. He dicho antes tiempo fuera, incluso yo como profesional, hay veces que soy yo la que se va de la sala. Digo, bueno, ahora vengo, que tengo que ir al baño y me voy 5 minutos, respiro, bueno, no tanto, 1 minuto, respiro, cuento hasta 10 o hasta 20 y vuelvo, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas técnicas, aplicarlas, ¿vale? Y si queréis hablamos de manera individual, pero que sepáis que las ecolalias son eso, es una autorregulación o es una estimulación, ¿vale? No sé si te funcionará, por ejemplo, ponerle cascos, ponerle música y que se ponga a cantar o algo. No hay fórmulas mágicas, es ir probando, pero lo importante es sacarle de ese bucle, porque una vez que se entra es como una caída en barrena, hasta que no se agote, que a lo mejor no se agota en muchísimo tiempo, no cambiará otra cosa, ¿vale? Entonces, cambios. Y suele funcionar también los cambios posturales, que se pongan de pie, hacerles cosquillas a moverles, que se muevan con el cuerpo, ¿vale? Muchas veces eso suele funcionar. Cuando hablabas de la epilepsia, hablabas de la parte izquierda del cerebro, ¿no? Pregunta, ¿es normal, porque es como varias cosas, que siempre meten el pie izquierdo hacia adentro? A ver, en el cerebro las vías están cruzadas, es decir, si domina el hemisferio izquierdo, significa que está controlando el lado derecho del cuerpo. Entonces, si cruzan el pie izquierdo, está dominando el hemisferio derecho, ¿vale? Las vías están cruzadas en el cerebro. Tengo que repasar a nivel motor de eje corporal cuál es la zona del cerebro que más lo controla, si el izquierdo o el derecho. No sé si está tan bien definido como, por ejemplo, en el lenguaje. En el lenguaje sí que está mucho más definido que es el izquierdo, ¿vale? Pero ambos hemisferios tienen la capacidad de asumir las funciones en caso de que nos lesionemos. Por eso somos tan adaptativos, ¿vale? Lo del pie, no sé hasta qué punto será algo que se pueda objetivar. El que metan el pie izquierdo hacia adentro, no lo sé, será a lo mejor algún tema más óseo o postural o de las caderas. No lo tengo registrado, son datos que ahí yo no tengo registrado, ¿vale? Pero sí que sepáis que las manifestaciones del cuerpo, o sea, el lado derecho lo controla el hemisferio izquierdo y al revés, ¿vale? Las vías están cruzadas. ¿Más dudas? Bueno, como os he dicho, esto es
preliminar, ¿vale? Me falta terminar de corregir cosas, bueno, corregir no, ya lo tengo todo corregido, sacar más datos, sacar correlaciones y un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Pues creo que con mi estudio sí que puedo transmitir información nueva y hacer una radiografía bastante precisa de cómo es la población española. Así que, bueno, pues más datos que vamos a incluir. Espero que luego mi estudio sirva para que otros se animen a nivel internacional y quieran seguir comparando datos. Y como os he dicho, yo por mi parte seguiré con varios artículos. Tengo otro para sacar sobre logopedia, una evaluación que hicimos a nivel logopédico y la importancia de los comunicadores. Creemos que eso es algo fundamental. El de epilepsia y a ver si consigo que con Fernando Santos que le demos una vuelta al tema de los exones, ¿vale? Más todo lo que aquí he aportado. Bueno, pues por mi parte un placer el haber estado aquí, lamento no haber estado allí y daros un abrazo a todos en persona, pero vamos, ahora mismo como comprenderéis, todo el tiempo que pueda disponer para escribir tengo que utilizarlo a darle forma porque hoy mismo ya ha salido más información que quisiera incorporar pues para transmitir esto también vuestras dudas y el futuro y bueno pues y como habéis visto prácticamente llevo 8 años estudiando este síndrome con vosotros y digamos que voy evolucionando, ¿no? Que voy avanzando casi a la par de lo que se va conociendo, ¿vale? Espero que mi información sirva para que se generen nuevos datos y vamos a seguir avanzando, ¿de acuerdo? Y ya sabéis que a mí también me tenéis localizada a todos, así que cualquier duda me vais contando, ¿de acuerdo? De nada, un abrazo, que vaya bien. Muchas gracias, Sara, y enhorabuena, ¿eh? Gracias a vosotros. Suerte. Hasta pronto. Ya el día que lo publique, vamos, os avisaré. Un abrazo. Gracias.